Vamos a darle la bienvenida al primero de nuestros invitados. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, Andrés Malamud seguramente ustedes lo hayan visto a lo largo de estas últimas jornadas y muy concretamente por su participación en el coloquio de ideas, politólogo. Quiero empezar por ahí, Andrés, si te parece. Creo que fueron los que de algún modo pusieron una pequeña incomodidad en parte de lo que para la gente del coloquio habitualmente es un escenario muy cómodo. ¿Sentiste lo mismo? Nos invitaron para eso. Bien. Nos pidieron que los ayudemos a reflexionar. Nosotros fuimos también para pensar nosotros. Eso es un aprendizaje mutuo, porque nosotros tampoco estamos habituados a hablar con sectores sociales organizados de este tipo. Intencionalmente nos aceptaron, porque antes se lo habíamos dicho, que cuestionáramos el refrán, el logo del Congreso. Bien. Hubo muy buena voluntad de parte de ellos para aceptar cualquier cosa que nosotros quisiéramos decir, y entonces dijimos cualquier cosa. Y fue verdaderamente muy interesante, porque a todos nos sirvió para reflexionar sobre muchas cuestiones. Digo, puntualmente ustedes estaban dentro de una estructura que es el coloquio de idea, donde la idea era reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la economía, las inversiones, el futuro económico del país, la política, pero me parece que vino un poquito para todos. En esa lectura sobre el país, ¿cómo recibieron el resto de los invitados, más allá de los empresarios, lo que ustedes estaban señalando sobre lo que veían? El coloquio estuvo organizado en dos partes. La primera era la más corta y era reflexionar, pensar el país. Para eso nos convocaron. Las siguientes fueron de hacedores, empresarios, gerentes de empresas, políticos y dirigentes, funcionarios políticos. Nosotros lo que hicimos fue pensar lo que estaba pasando y lo que podía pasar. Algunos de una perspectiva más filosófica y otros, el caso de María Esperanza Casullo y yo, que somos politólogos, algo más concreto. Esperanza en particular resaltó la herencia positiva de este país, porque estamos pasando por un momento gris. En particular los empresarios se nota avergonzados. La causa de los cuadernos los incomoda. Claro. La incomodidad fue el sentimiento prevaleciente durante todo el coloquio. Ajá. Y en mi caso lo que pretendía hacer fue entender si lo que está pasando es un cambio cultural o simplemente estamos pasando por un ciclo más de la política argentina que no cambia desde hace mucho tiempo. La conclusión fue mixta. Hay cosas que están cambiando y cosas que no. La economía no está cambiando. Claramente. ¿Y lo que sí está cambiando? La política. ¿Crees Claro. realmente que esto va a hacer un cambio en la política? No, los cuadernos es el tercer andarivel. Fíjense, la economía es lo mismo de siempre, la montaña rusa. Subimos, bajamos, nos golpeamos y volvemos al punto de partida. La política empieza a cambiar, en 1930 se rompe la constitucionalidad, péndulo de 50 años, en 1983 se recupera la democracia renga, con el peronismo que gana y gobierna, y el no peronismo que gana y no termina de gobernar. El 10 de diciembre de 2019 vamos a romper con esa maldición y un presidente no peronista ni militar, por primera vez en 90 años, va a terminar un mandato constitucional. Avance en la política, siempre lo mismo, péndulo en la economía. Los cuadernos son la novedad. En Argentina no se investiga la corrupción. Se lo oculta. En todos los países se lo oculta. Acá salió a la luz. Y esto es nuevo. No sabemos qué va a pasar. Ahora, en materia económica no podemos dejar de lado lo político, ¿no? Porque dentro de ese péndulo que tenemos hay algunas palabras que están prohibidas. Por ejemplo, hablar de libertades individuales y responsabilidad, o hablar de liberalismo automáticamente es neoliberalismo y despidos y privatizaciones, o hablar de cualquier otra medida que sea para ayudar a las clases más bajas es populismo y demagogia. ¿En qué momento nuestra tara económica va a empezar a modificarse de acuerdo a estos patrones? ¿Vos creés que en algún momento va a decir, bueno, se nos va a prender la lamparita y va a decir, bueno, ya paró el péndulo político, a ver si para el péndulo social? Tengo malas noticias. No. No. La buena noticia es que no es tan grave. Comparemos. Lo que está pasando en el resto del mundo es que las grietas se profundizan. Se pasó en Estados Unidos, con Trump. Sabemos que cada nuevo presidente republicano nos parece peor que el anterior. Y reivindicamos a los anteriores. No sabemos quién será el próximo que haga quedar bien a Trump. El caso de Brasil, ni hablar. Y estamos hablando de dos democracias. No quiero ni mencionar a Venezuela, creo que no vale la pena. Pero esta política del hombre fuerte que se opone al establishment, que es la política que está predominando no solo en Occidente, sino a nivel global, se manifiesta también en Rusia, se manifiesta en Turquía, Filipinas, podemos ir a los nombres de los jefes de Estado, China, Xi Jinping, el capo del Partido Comunista Chino, eliminó la restricción a la reelección. El mundo se está latinoamericanizando en el mal sentido. Y Argentina, en ese mundo, sigue siendo un páramo, un paraíso. No nos damos cuenta de esto, pero en México, en cada campaña electoral, matan
a Mucha cientos de violencia política. Brasil, con el 3% de la población, tiene el 15% de los homicidios anuales. Claro. La grieta en Argentina es muy desagradable, no podemos hablar entre liberales, neoliberales y populistas, no nos ponemos de acuerdo, pero no nos matamos. Tenemos que entender en qué mundo estamos para apreciar lo que tenemos. ¿Por qué nos cuesta tanto apreciar lo que tenemos? Porque nos miramos el ombligo, pero lo hacen todos, ¿eh? Todos los países se piensan que son únicos y excepcionales, para el bien o para el mal. Y los argentinos somos bastante ciclotímicos, la Bersuit lo cantó mejor que yo. La Argentina del palo. Lo que digo es, en ese mismo contexto, Mauricio Macri, que llegó a la política como un outsider, no a la presidencia, porque ya venía de ser jefe de gobierno porteño y tenía por lo menos un trayecto realizado, ¿aparece como una figura diferente? ¿Aparece como más de lo mismo? Parte y parte. Mauricio Macri es alguien que viene de afuera del sistema, es alguien que tiene una formación personal diferente en colegios privados, que no se socializa de la misma manera en que se socializaron los políticos argentinos. Eran abogados de universidad pública que tenían mucho comité, mucha unidad básica, mucha noche de rosca. Sí. Pero él llega porque forma un partido. No es un outsider Mauricio Macri, es alguien que viene de afuera y entra. Pero entra desde abajo, pierde una elección a jefe de gobierno y sigue. Un outsider pierde y se va. Claro. O gana la primera. Él sigue. Es electo diputado, dicen que duerme la siesta, pero después gana la elección para jefe de gobierno. En el 2011 toma una decisión estratégica. No se presenta presidente, reelige. Dejarla pasar. Es verdad. Cálculo será de él, será de su equipo, pero pocos se atreven a eso. Hay que tener la osadía de esperar. Esto no es frecuente. Y después toma la decisión todavía más dramática de aliarse con un partido viejo. Un partido de más de 100 años, el radicalismo. Claro. Él le faltaba capilaridad territorial en el interior. Él tiene un partido nuevo, muy bien estructurado, en capital, que se derrama sobre el conurbano a partir del Metrobús, de su primo, las intendencias que él va trabajando de a poco el área metropolitana. Claro, es muy importante lo que marcás porque todos los candidatos que se presentaron en 2011, su resto político desapareció, quedó limitado a alguna legislatura, en el caso de Carrió, y el resto... Así es. Porque en los sistemas presidencialistas no hay liderazgo de la oposición, no hay un líder de la oposición. El parlamentarismo se enfrentan dos partidos, el líder del que gana gobierna y el líder del que pierde es el presidente de la bancada minoritaria y candidato a la próxima. Exacto. En los sistemas presidencialistas no nuestros, todos, Brasil, México, Estados Unidos, el que pierde no es nadie, tiene que empezar otra vez. El que pierde, veremos quién será en el 2019. Durán Barba ya tiene una teoría, habló en las últimas horas y decía esto. Dijo que era una elección muy ganable, la del año 2019, hay que trabajar, pero que las condiciones están dadas. Absolutamente, estoy seguro de que vamos a ganar. Estamos en un momento que no es el mejor, pero las cosas están previstas también. ¿Cree que desde lo económico, dijo, a principio del año que viene, o por lo menos mediados, digamos, eso puede generar una buena condición, un buen campo para que... Yo creo que a partir de febrero va a haber un cambio importante en la economía y va a mejorar. En toda elección hay eso, hay voto positivo por el candidato, voto negativo porque quieren impedir que otro gane. Y también hay voto pragmático. La persona que dice el país va a estar mejor, yo voy a estar mejor, y por eso voto por él. ¿Dio por hecho que Cristina va a ser la candidata? ¿Cree que no, digamos, es lo que va a terminar sucediendo? ¿Que es difícil que pruebe otro candidato? Supongo que sí, yo no tengo mucho contacto con ellos, pero un político que tiene muy buenos porcentajes en las encuestas, que tiene experiencia, yo creo que es lógico que sea candidato. ¿Qué tan definitorio en el camino de Cambiemos y de Mauricio Macri es Durán Barba? Es muy importante. No es el único. Si fuera por Durán Barba, yo creo que Macri no habría hecho el acuerdo con el radicalismo. Macri toma una decisión ahí. En un lado le hablan los que dicen, sin la vieja política no llegamos, aliate con todos, los radicales y Massa. Del otro, los que le dicen la nueva política es no mancharse con la vieja, no te alíes con nadie. Y Macri corta al medio, parte y parte. Me alío, pero no con todos. Selecciono estos sí, estos no, y Massa pidió hasta último momento pista y no se la dieron. Y no se la dieron. Fue una estrategia, ganó con lo justo. Pero qué mejor que eso, si gana con más tiene que repartir más. Claro. Entre más. Hay muchos que plantean como plan B para el 2019 a María Eugenia Vidal, ¿no? Plan B corta sería en este caso. Pero no logran instalar a la figura ni de Stanley ni de nadie en provincia de Buenos Aires, con lo cual uno se pregunta, ¿estás dispuesto a sacrificar la provincia de Buenos Aires con tal de garantizarte nación? El gobierno niega que haya un plan B corta o larga. Para el gobierno solo hay plan A. Lo que es cierto es que ellos tienen que decir eso, aunque tengan el otro. Claro. En el momento en que se plantea el plan B, es el plan A. Todos corran a ese. Pero yo creo que Macri está convencido de competir él. Solo un colapso económico lo podría convencer de lo contrario. Y en todo caso es muy importante esto que estás diciendo, porque ella tiene mejor imagen, mejor intención de voto que él, pero no es sustituible.
Y además posiblemente heredaría la debilidad del candidato que pudiendo reelegir opta por no hacerlo porque no le dan los números. Con Larreta hay otra posibilidad. Tiene menos, no digamos carisma, intención de voto que ella, pero es sustituible porque la capital es un distrito más amigable para Cambiemos. Así, esas son las tres posibilidades dentro del O sea, del Vidal grupo en gobernante. provincia no debería moverse esa pieza. No. Imaginemos un escenario, esto es muy de política ficción, las elecciones se definen en el último año, porque en el 88 el presidente era Cafiero Es verdad. y fue Menem. Es verdad. En el 2003 era Reutemann y vio algo que no le gustó. Y no fue ni siquiera candidato. No lo vemos venir. Los presidentes en el último año se forman y se constituyen. ¿Qué pasaría si uno gana la nación y otro la provincia? No importa cuál. Algo se torna ingobernable, o la nación, o la provincia, o ambas cosas. Argentina tiene una relación tóxica entre nación y provincia que en este momento está disimulada porque gobiernan el papá y la hija. Esto no va a durar para siempre. Los políticos que miren para adelante tienen que estar pensando que en el futuro, alguna vez, va a haber un presidente de un partido y un gobernador del otro. Y esa situación es muy complicada para generar gobernabilidad. Hay que hacer algo con la provincia de Buenos Aires. Pasó en el breve periodo de la Rúa. Claro. La gobernación de Rucau fue fundamental en la desestabilización del gobierno de la Rúa. Exactamente. Más importante fue de la Rúa. No, obviamente. Sí, sí, él mismo, Sí. desestabilizándose. Hay otros actores que empiezan a jugar, juegan siempre en realidad, porque si hablo del sindicalismo estamos hablando de alguien que juega siempre, pero políticamente la Iglesia está jugando de una manera muy particular, desde Francisco como Papa. Bergoglio está con sus amigos y con sus enemigos, viendo qué hace en este juego en el que dice estoy, pero no, soy el Papa de todos y del mundo. Te propongo que veamos un tramo de lo que pasaba con respecto a esta disputa, porque Esteban Bullrich habló como un hombre de la Iglesia y no muy contento con lo que había pasado con Moyano y lo que pasó en Luján la semana pasada. No me pareció un gesto que ayude a buscar lo que sé que la mayoría de los obispos y la Iglesia quiere, que es llevar a una paz social. Me parece que ese gesto no contribuye, que ese gesto divide. Me consta que la mayoría de los obispos y de la Iglesia quiere buscar una paz social, quiere buscar puentes de unión, y me parece que la misa local no fue eso. Y me parece que la división y la protección de corruptos no va en ese camino. Francisco no estaba ni enterado, por lo que aclararon después. Me parece que también hay que saber usar los términos apropiadamente. Pero en la Iglesia somos el conjunto de los bautizados y no es toda la Iglesia la que estaba ahí, es un número de creyentes que le pidieron a un obispo que tiene todo el derecho del mundo a celebrar en su diócesis una misa, pero no es más que eso. Para empezar, la justicia, declara que toda persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Así que bueno, que los metan presos, que los juzguen si son culpables. Yo no tengo ni idea si son culpables o inocentes, pero la verdad que la justicia en este país actúa lentamente, muchas veces confusamente, porque mientras los vientos no son favorables, las personas quedan ahí con los juicios eternos, como pasó con el caso de Menem, y cuando conviene o los tiempos son favorables, se apuran los procesos. Y antes de hablar de Francisco, la clase dirigente debería hacer una profunda autocrítica de cómo ha conducido el destino de este país, porque en definitiva los habitantes somos víctimas de los sistemas políticos. Y creo que eso es algo duro para la gente, que en definitiva es la que se queda sin trabajo, la que paga los impuestos, la que paga las tarifas, la que sufre las malas decisiones de la política coyuntural. Fantástico, ¿no? Porque Francisco no tiene nada que ver y con el resto de su discurso está, marcando la cancha de cuál es la posición de la Iglesia respecto a la política. Claro, uno se pregunta cómo es que la Argentina, nacida desde una constitución liberal, termina en una suerte de teocracia virtual, en la que todos los políticos necesitan la venia del Papa para una cosa o para la otra. Sí. ¿Cómo es que llegamos a este punto? Hay un historiador italiano que cuenta muy bien esta historia de cómo el catolicismo se apropió de la nación católica. No fue así en el origen. Esta era una nación donde los párrocos participaron de la Declaración de la Independencia, y tuvieron los deanes, etcétera. Pero acá llegamos a romper relaciones con el Vaticano, en un momento, porque Exacto. el Vaticano se metía en cuestiones del Estado. Exacto, ¿Y ahora? es un invento que esta es una nación católica desde el origen. Se crea como nación católica después. Inicia el siglo XX y después, 1930, el ejército y la Iglesia finalmente toman el poder, derrocando al gobierno constitucional. Desde entonces se crea el mito de la nación católica, que es mito precisamente, no lo es desde su origen. ¿Qué pasa con Francisco? Según la información que tenemos, lo desprecia Macri, lo odia Marcos Peña, pero se lleva muy bien con Stanley y Vidal,
Claro. No lo estoy inventando, basta ver las fotos, Sí, la cara claro, de tujes que él pone claro. cuando recibe a Macri. Ellos no le sacaron una foto y salió por casualidad, sacan muchas y él elige cuál quiere difundir. Claro. Él está mandando un mensaje. Sin embargo, el papel de la Iglesia sigue siendo de moderación. Pasa mensajes todo el tiempo, pasa gestos de asco, de disgusto, pero contiene la calle. No hay violencia política en Argentina, espero que no la haya. Y es muy importante el papel que están cumpliendo los enviados del Papa, su Iglesia y los evangélicos. Es decir, que este debate que se intentó instalar post-aborto o interrupción voluntaria del embarazo sobre la separación entre la Iglesia y el Estado no tiene, digamos, como contenido o como contención una sociedad preparada para eso todavía. Yo tengo una sensación de ambigüedad al respecto, Ajá. porque vemos que lo que está pasando hay 4 presidencialismos federales en el mundo, ¿sí? Que comparten nuestro sistema, son 3 más, Brasil, México y Estados Unidos. Sí. En todos ellos lo que estamos vislumbrando, lo que estamos viendo, testimoniando, es un avance de los evangélicos, militancia religiosa en la política. En algunos casos era evidente que iba a pasar, son países muy religiosos. En Brasil el real, el dinero, sí, tiene Dios sea loado, Loado, claro. Deus sea loado. En el dólar también está, in God we trust. Son Ajá. países religiosos desde el origen. El problema es que con el clericalismo católico que nosotros tenemos, podríamos estar mejor que si son sustituidos por los evangélicos que están votando los tipos que quieren bala en la calle. Claro. Entonces, Pepe Mujica dijo una vez, si alguna vez China ocupa el lugar de Estados Unidos, vamos a extrañar a los yanquis. Wow. Quizás pase lo mismo Claro. si los católicos son sustituidos por los Por evangélicos. No los católicos creyentes, sino los que quieren hacer de su religión Sí, sí. la política de todos. En todos los paralelos del debate por el aborto lo vimos en esa famosa convocatoria del 9 de julio, Exacto. que la patria está en riesgo, salvemos las 2 vidas, y todos los convocados eran todos evangelistas. Sí, sí, Esa es la exactamente. cuestión. La cuestión, o sea, mi esperanza es la siguiente. Argentina es una sociedad más secular que estos que les mencionaba, que Brasil, que México y que Estados Unidos, sin duda. No más que Uruguay, que es la sociedad más secularizada de América Latina. Es probable que los evangelistas le estén robando a los católicos, no los seculares. El secularismo en Argentina no disminuye por el avance de la militancia religiosa. Ellos se roban entre sí. La cuestión es qué códigos de convivencia vamos a conseguir. ¿Hasta dónde va a llegar la religión a la casa de los no religiosos? ¿Cuánto nos quieren imponer a los que no creemos? Ese es el tema. Andrés, vos tenés una mirada muy optimista en algún punto, digo, sobre todo de la sociedad en líneas generales, de la Argentina en líneas generales y del argentino en particular. ¿Qué podrías decirnos a todos los que a lo mejor a veces nos cuesta un poquito vernos de manera tan optimista? Miren, empezamos mencionando el coloquio de IDEA, que se Sí. hizo en el Hotel Sheraton, de 5 estrellas de Mar del Plata. Ahí, cuando los empleados que cambiaban las sábanas, que llevaban la comida, entraban en el mismo ascensor que los huéspedes, que los empresarios que estaban alojados ahí. Esto no pasa en Brasil. Brasil es una sociedad muy, muy oligárquica, muy clasista, bastante racista, con 7 millones de empleados domésticos. 6,5 millones de mujeres, 700.000 hombres. Esto quiere decir que hay una relación cotidiana de subordinación social y mucha distancia, y hay ascensores especiales donde no se juntan las clases. Argentina es una sociedad plebeya, igualitaria, democrática, con gente que quiere imponerle sus valores a otros, pero no por la violencia. Esto es muy valioso. Esta grieta que nosotros tenemos comparada con la que hay en otro lado del mundo, esta es una grieta hablada. Ojalá se mantenga siempre así. Andrés, un enorme placer haberte tenido aquí. Gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes.